¿Cómo están mis queridos estudiantes de Estadística 1? Les habla la licenciada Sandra Herrera. En esta ocasión vamos a avanzar el tema 5, análisis bidimensional. Vamos a ver ahora una variable bidimensional. Una variable de este tipo es aquella variable que está formada por dos tipos de datos. Podemos hablar entonces de una variable X, que es la que hemos estado trabajando hasta ahora, y una variable Y. ¿Qué tipos de variables bidimensionales vamos a tener? Va a depender de qué tipo de datos combinemos. Podemos tener una combinación de dos tipos de datos, cualitativos y cualitativos. Podemos tener también una combinación de una variable cualitativa con una cuantitativa o que ambas variables sean cuantitativas. Veamos algunos ejemplos. En el caso de una variable cualitativa combinada con otra cualitativa, puede ser que nuestro estudio esté relacionado a la carrera que estudia un estudiante y a su lugar de nacimiento. Ambas son variables cualitativas y van a formar una variable bidimensional. Ahora, si estoy combinando una variable cualitativa con una cuantitativa, tengo dos opciones. Que sea cualitativa una de ellas y la otra cuantitativa discreta. Por ejemplo, puedo trabajar la carrera que estudia y la edad que tiene el estudiante. Ahora, si estoy combinando una variable cualitativa con una cuantitativa continua, podría tratarse de un estudio donde se esté investigando dónde trabaja esa persona, esa sería la variable cualitativa, y cuál es su ingreso mensual, esa sería la variable cuantitativa continua. Y en la tercera opción, donde ambas son cuantitativas, tenemos tres posibilidades. Que ambas variables cuantitativas sean discretas. Por ejemplo, yo puedo trabajar la edad de una persona y su peso. Ambas son variables discretas. Puedo combinar también una discreta con una continua. Si estoy trabajando la edad, que va a ser mi variable discreta, y el ingreso, que va a ser mi variable continua. Y combinar dos variables que sean ambas continuas. Puedo relacionar el ingreso y el gasto de una persona. Ambas son variables cuantitativas continuas. Entonces, yo puedo combinar dos tipos de variables para obtener una variable bidimensional. Se construirá una distribución bidimensional. Aquí tenemos cómo va a ser esta distribución. A este lado vamos a poner los datos de la variable X y al otro lado, en la cabecera de cada columna, va a ir los datos de la variable Y. Al medio pondremos lo que se llama las FIJs, ¿no? ¿Y qué son las FIJs? Las FIJs vienen a ser, como dice acá, el número de veces que se presenta el par X y YJ. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos es la combinación de ambos valores. Por ejemplo, este primero que es F11 significa la combinación del primer valor de X con el primer valor de Y. Este F12 significa la combinación del primer valor de X con el segundo valor de Y, y así sucesivamente. Y de manera general se los representa con FIJ. Veamos ahora lo que tenemos en la sumatoria de cada una de las filas. Acá está representado por FI asterisco. Cada uno de estos valores es la sumatoria de toda una fila. ¿Qué significa este FI asterisco? Representa el total de pares donde el primer componente toma los valores fijos de X. Si nos fijamos, en la primera fila tengo la frecuencia 1,1, la frecuencia 1,2, la frecuencia 1J, la frecuencia 1L. ¿Qué quiere decir? Que en todos estos valores la única que cambia es el valor de Y y se mantiene el valor de X. Entonces, por eso son F1 asterisco. Lo mismo pasa con las otras filas, por eso se le ha representado como FI asterisco y que también se le llama frecuencia marginal del valor X. Luego en los totales de las columnas tenemos lo que se llama F asterisco J. Este F asterisco J, ¿qué significa? Representa el total de pares donde el segundo componente toma los valores fijos de Y. Es la sumatoria de cada una de las frecuencias de una columna. Aquí yo tengo en la primera columna F11, F21, FI1, FK1,
o sea, f*1. Son valores donde el único que cambia son los lugares de X y se mantiene el de Y. Por eso se le ha representado por f*J. También se llama frecuencia marginal del valor Y. Y finalmente tenemos a N, que es la sumatoria de las filas y de las columnas y que representa el total de pares de datos que está contado en esta tabla de distribución bidimensional. Veamos un ejemplo de cómo construir una tabla de distribución de frecuencias bidimensional, partiendo de los datos originales. Los 14 alumnos de un curso obtienen las siguientes calificaciones sobre 100 de 3 materias. Se hizo A elaborar una distribución de frecuencias bidimensional clasificando las calificaciones en 5 clases. Aquí yo tengo los valores están ordenados por materias y su calificación. Aquí me sugiere que haga una distribución de frecuencias bidimensional. Entonces tenemos dos variables, una variable cualitativa que es la materia y una variable cuantitativa, en este caso discreta, que son las calificaciones. Ahora me sugiere que las calificaciones las ordenemos en 5 clases, o sea, en 5 intervalos. Entonces yo voy a hacer mi cálculo de cuánto va a ser mi amplitud de intervalo. Esto habíamos hecho en el tema 2, pero como me está sugiriendo aquí ya directamente que hagamos 5 intervalos de clase, entonces ya no vamos a hacer el cálculo de los 4 pasos. Directamente yo voy a obtener mi rango, lo voy a dividir entre 5 y ahora sé que cada intervalo va a ser de 18 elementos. Entonces acá tenemos la tablita organizada sus variables. La variable X va a ser la variable materia, aquí tengo yo el primer valor de la variable, el segundo, el tercer valor, y la variable Y va a ser la variable calificaciones, donde he organizado los intervalos de clase, cada 8 elementos, de acuerdo a lo que habíamos calculado acá. Entonces tengo 5 intervalos y 3 valores de mi variable X. Ahora lo único que falta es que yo complete los valores de la tablita. En este caso, para el primer valor, ¿qué voy a hacer? Voy a basarme en alguna de las dos variables. ¿Cuál es la que me va a dar el orden? Digamos que me lo dé la variable materia. Entonces, en álgebra, ¿cuántos estudiantes tengo que tienen de 0 hasta casi 18 como calificación? Cuento 1, 2, 3, 4 estudiantes. Entonces, eso es lo que voy a poner como la frecuencia bidimensional. Luego, ¿cuántos tengo que tengan de 18 a casi 36? Entonces, tengo 1, 2, 3, 4 también estudiantes. Después, ¿cuántos tengo que tengan de 36 a casi 54? Entonces, 1, 2 estudiantes. ¿Cuántos tengo que tengan de 54 a casi 72? 1, 2, 3, 4 estudiantes. Y de 72 a 90, porque ya no hay más, aquí se incluiría el último valor, no tengo ningún estudiante, 0 estudiantes. La segunda sería la materia botánica. ¿Cuántos tengo que tengan de 0 a casi 18? Solo tengo 1. De 18 a casi 36, 1, 2, 3, 4. De 36 a casi 54, 1, 2, 3, 4. De 54 a casi 72, 1, 2, 3, 4. Y de 79 hasta 90, un valor. Y la variable en contabilidad, ¿cuántos tengo que tengan de 0 a 18? No tengo ni un estudiante, 0 estudiantes. De 18 a casi 36, tengo 1. De 36 a casi 54, 1, 2, 3. De 54 a casi 72, 1, 2, 3, 4. De 72 a casi 90, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendríamos ya contadas las frecuencias bidimensionales. Ahora vayamos por la sumatoria de las filas y de las columnas. Si yo sumo la primera fila, tengo 14 estudiantes, 14 también en botánica y 14 en contabilidad. Si sumo las columnas,
voy a tener que hay 5 que tienen de 0 a casi 18 como nota, 9 que tienen de 18 a casi 36, 36 a casi 54, 12 de 54 a casi 72 y de 72 para adelante 7 estudiantes. Para terminar este cuadrito tendría que obtener el total de pares y tiene que cuadrar entre la suma de las filas y la suma de las columnas. Y obtendría en total 42 estudiantes. Entonces esta es la forma como uno organiza una tabla de distribución de frecuencias bidimensional. En este caso hemos trabajado una variable cualitativa con una variable cuantitativa discreta. Se pueden trabajar diferentes tipos de variables. Por ejemplo, aquí tenemos una combinación de dos variables cualitativas, la variable sexo y la variable hábito. También puede darse el caso de que combinemos dos variables cuantitativas discretas que no estén necesariamente organizadas en intervalos de clase, como esta que tiene el número de familiares con variable X y el número de televisores por familia en la variable Y. ¿Qué frecuencias podemos obtener de esta tablita? Vamos a ver primero las frecuencias relativas. La fórmula de la frecuencia relativa para una variable bidimensional la vamos a representar con H minúscula y J. Entonces vamos a dividir la frecuencia bidimensional entre el total de datos. Es muy parecida a la que hicimos en el tema 2. Ahora la frecuencia relativa marginal de X va a ser HI asterisco, que va a salir de dividir la frecuencia I asterisco entre N, y la frecuencia relativa marginal de Y igual va a ser H asterisco J, que va a salir de dividir la frecuencia asterisco J entre el total de pares de datos. Aquí tenemos un ejemplo. Entre los empleados de una empresa se ha realizado una encuesta sobre el consumo de tabaco que ha arrojado los siguientes resultados. Confeccione la tabla de distribución de frecuencias relativas. Entonces tenemos dos variables cualitativas, tenemos la tabla original. Aquí están los datos de cuántos varones fumadores hay y no fumadores y cuántas mujeres fumadoras y no fumadoras. Los totales de las filas y los totales de las columnas ya están calculados y estamos hablando de un total de 193 personas. Entonces, si yo quiero organizar la tablita de frecuencias relativas, voy a realizar una tabla parecida y acá vamos a anotar los valores. La primera fórmula me va a llevar a calcular las frecuencias relativas centrales. Para eso voy a dividir cada valor, la F y J, en este caso 64, entre la N, que es 193, me da 0,33. Aquí tengo el primer valor, lo voy a anotar con 3 decimales. Luego la segunda, 43 entre 193, me da 0,223. 49 entre 193 me da 0,254 y 37 entre 193 me da 0,192. Luego las filas, voy a dividir las F y asteriscos entre N, estoy hablando de estas. Entonces, entre 193 me va a dar 0,585 y 80 entre 193 me va a dar 0,415. Y en lo que refiere a las columnas, los H asterisco J, estos totales voy a dividir entre el total de datos. 107 entre 193, 0,554 y 86 entre 193, 0,446. La división de 193 entre 193 me va a dar 1. Entonces, esta sería mi tabla de frecuencias relativas. Yo puedo contestar algunas preguntas porque ya sabemos que si uno multiplica esto por 100, se vuelven valores porcentuales. Por ejemplo, si alguien quiere saber cuántos hombres hay que sean fumadores, entonces, ¿cuántos hombres? Pues yo sé que hay 64 hombres. Pero si quisiera saber el porcentaje de varones fumadores, pues tendría que ir acá a la tabla de frecuencias relativas y decir que es el 33.1%. Ahora, si alguien quiere saber el total de mujeres, sin importar si son fumadoras o no fumadoras, bueno, el total de mujeres está dado aquí, son 80 mujeres las que fueron encuestadas. Y si yo quiero saber el porcentaje de mujeres, entonces vendría acá a 41.5%. De igual manera, si alguien me consulta cuántos
no fumadores hay en este grupo de personas. Yo sé que aquí la columna de no fumadores serían 86 personas. Y si quiero saber el porcentaje de no fumadores, hablaría del 44.6%. Otro cálculo que también podemos hacer se llama distribución marginal. Así se llama la tabla que representa a la variable X o Y con sus frecuencias marginales. Vamos a volver al ejemplo de las variables sexo y hábito. En este caso vamos a construir las distribuciones marginales de X y de Y. En realidad, ¿en qué consiste? En rescatar o separar de esta tablita las variables X y Y. Veamos la distribución marginal de X. La distribución marginal de X tiene dos valores, varones y mujeres. Y la FI asterisco, que es la que está a este lado, son sus frecuencias marginales. Entonces hay 113 varones y 80 mujeres, en total me suma 193. Ahora, en cuanto a la distribución marginal de Y, voy a rescatar la distribución marginal de Y. Tiene sus valores que son fumadores y no fumadores, y sus frecuencias marginales que son las F asterisco J, 107 fumadores, 86 no fumadores, en total 193. Estas serían las distribuciones marginales de ambas variables. Y si queremos calcular lo que se llama la distribución condicionada de X y de Y, es cuando yo tomo un valor determinado de la otra variable. Por ejemplo, de X cuando la variable Y toma valor de YJ, o de Y cuando la variable X toma valor de XY. Veamos también un ejemplo. Seguimos con el ejemplo de la variable sexo y la variable hábito. Indique las distribuciones condicionales absoluta y relativa de la frecuencia de Y dado que X es igual a X2. También la frecuencia de X dado que Y es igual a Y1. Entonces esto ya me indica que es una frecuencia condicional. Vamos a hacer primero la de X. La de X cuando Y es igual a Y1. Entonces yo voy a copiar solamente lo que me pide. Tenemos la variable X y solo me interesa Y cuando es igual a Y1. Y1 se refiere a los fumadores. Entonces todos los valores que tenemos en esta columna son los que vamos a tomar en cuenta. 64 y 43, estoy hablando de 107 fumadores. Entonces X está condicionado al valor de Y1. Su relativa va a salir de dividir cada valor entre el total, 64 entre 107, 0,60, 43 entre 107, 0,40. El total, la suma me da 1. En cuanto a la distribución condicionada de Y cuando X es igual a X2, como lo que me pide acá, entonces voy a rescatar la variable Y, que es el hábito, fumadores y no fumadores, y solo me interesan los valores de X cuando es X2. O sea, estamos hablando de mujeres. Entonces aquí tengo los valores de 43 en fumadores y 37 en no fumadores. Suma total 80 mujeres y su relativa también se va a obtener de dividir cada valor entre el total, 43 entre 80, 0,54, 37 entre 80, 0,46, en total suma 1. Aquí tenemos otro ejemplo de una variable bidimensional donde tenemos dos variables cuantitativas. Entonces también le vamos a calcular sus frecuencias relativas. En este caso, ¿cómo vendría a quedar la tabla? De esta manera, ¿no? Estos son los valores de la variable X, los valores de la variable Y, y cada valor se ha obtenido aplicando la fórmula de dividir 2 entre 40, que me ha dado 0,05, 1 entre 40, 0,025 y así sucesivamente. Los totales de las filas y las columnas también se han obtenido de aplicar las fórmulas. En el caso de las columnas he dividido 5 entre 40, 19 entre 40 para obtener estos valores que tenemos acá. Y en el caso de las filas, sus totales se ha dividido cada valor 6 entre 40, 9 entre 40 para obtener los valores que tenemos aquí. Y claro, 40 entre 40 me va a dar 1. Esta vendría a ser la tabla de frecuencias relativas en este caso. Si queremos calcular la distribución marginal de X y la distribución marginal de Y, estas dos tablitas han sido extraídas de la tabla original.
esta que tenemos acá. Entonces de acá se ha extraído la variable X, que es número de familiares. Las frecuencias marginales son los totales de cada fila. Y en el caso de la variable Y, que es el número de televisores por familia, las frecuencias marginales son el total de cada columna. Con eso habríamos visto la primera parte del tema 5.